Por encargo y delegación del Papa Benedicto XVI, he tenido la dicha de hacer público el documento mediante el cual el Santo Padre proclama beatos a 498 mártires que derramaron su sangre por la fe en España. Me llamo Bartolomé Rodríguez Soria. Aquí nací yo. Es Riópar, un precioso pueblo de la Sierra del Segura. Donde estos niños juegan, aquí jugaba yo también. A la rayuela, al escondite, aunque ya desde pequeño tenía muy claro a lo que quería jugar y lo que quería ser. Lo que van a ver a continuación es la historia de mi vida, contada por las pocas personas que conocieron realmente y por aquellos que han estudiado quién soy. ¿Siempre fue santo? No siempre fue santo. Nació como cualquiera de nosotros, pero en su familia le enseñaron a vivir según Cristo y ahí comenzó su vida de santidad. ¿Por qué es beato? Beato es el título que le da la Iglesia después de ver que la vida de él fue una vida santa y al comprobar un milagro, antes de canonizarlo, se le da el título de beato, porque vivió según Cristo y entregó la vida por su pueblo. ¿Siempre vivió en Riópar? Vivió en Riópar hasta que terminó la escuela primaria. Después se fue al seminario en Toledo y de sacerdote vivió en Elche de la Sierra y después terminó, después de otras parroquias, viviendo en Munera. ¿Cómo era su familia? Su familia estaba compuesta por su mamá y su papá, sus dos hermanas mayores y él que era el más pequeño de la familia. ¿Fue bueno de pequeño? Era bueno como tú. Él creció siendo bueno y acompañado por su madre, aprendió a ser mejor y a lo largo de la vida fue siendo más santo todavía. Y don Bartolomé fue ese buen pastor que llegado el momento no se quiso ir lejos de sus ovejas, sino que se quedó con sus ovejas y por eso entregó la vida en el martirio. Y ahora vamos a ver cómo fue realmente la historia de don Bartolomé.
nació aquí en el pueblo, no había solamente las matronas que atendían en las casas, aparte eran de una familia muy humilde, así que le tocó nacer en su propia casa. Era un niño, al ser el tercero de la familia, el más pequeño, era también un niño muy dócil, muy inteligente, y según siempre contaba la madre, desde pequeño le gustaba hacer juegos muy de tipo de oración. Se juntaba, armaba su propio altar, sobre todo con dos estampas que le gustaban mucho, que era el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y en ese altar improvisado él rezaba y muchas veces hasta oficiaba misa, así como juego diario, ¿no? Él tenía mucho, decía la madre, horror por las blasfemias sobre todo, ¿no? Y cuando iban un día con la madre y las hermanas por la carretera, escuchó a un carretero en su carreta blasfemar contra Dios y, según dicen, se paró él con 6 años frente a la carreta y lo increpó al carretero y le dijo que si le sobraba algo de saliva en su boca, que le escupiera a él en la cara y no a Dios, ¿no? Y el carretero ese, que se asombró muchísimo, y bajó y le estampó 2 grandes besos al niño y le dijo que nunca más lo haría, ¿no? Él leía muy bien, él aprendió antes de entrar a la escuela, aprendió a leer, leía muy bien, estudiaba mucho y salió siendo el número 1 de su clase, digamos, durante varios años, y por eso los maestros siempre lo tenían en muy buen aprecio. Hubo un Jueves Santo que sus padres lo esperaban para comer en su casa y no lo podían encontrar. En esta iglesia que tenemos aquí atrás, que era la iglesia del pueblo, se preparaban altares muy bonitos para el Señor llenos de flores y fue ahí donde él se quedó rezándole al Señor y no fue a comer a su casa. Don Bartolomé, durante su vida sacerdotal y parroquial sobre todo, tenía muy en cuenta la catequesis. Él decía que el atender a los niños, acercarse a los niños y hacer que los niños pudiesen conocer el amor de Dios y conocerlo a Dios era lo principal para que esos niños pudiesen crecer como buenos cristianos. La catequesis para mí también es muy importante porque el estar con los niños es muy diferente. Ellos te abren el corazón enseguida, podés hablar quizás otro lenguaje con los niños que no lo hablas con los adultos, de una manera diferente, que entre juegos, risas y estar junto con ellos es mucho más fácil hacerles conocer a Dios, ¿no? La montaña rusa. Sí. Mi Marí. ¿Tú qué hiciste? ¿Te acuerdas, Emilia, cuando veníamos aquí a casa de don Bartolomé? ¿A qué te acuerdas? Ya lo creo que me acuerdo, porque venía muchas veces. Teníamos mucha amistad con la familia, muchas sí. veces veníamos. ¿Te acuerdas que siempre salía un perrito aquí en la puerta? A la puerta. También Sí, me acuerdo, sí. sí. Esta es la misma puerta, Ay. sí, exactamente. Qué lástima. Que tenga alegría en esta casa. Sí, y me acuerdo de ver la perrita por aquí, que yo la quería Cariño, muchísimo. mucho cariño en esta familia tan Sí, sí. humilde y tan buena. Bartolomé, Muy buenos, muy buenos. En aquellos tiempos pues no había radios, pero mi padre tiene una radio y don Bartolomé se iba allí y decía, Juan, qué mala está la cosa. ¿Recordás? Y a mi padre, no, pero usted como esta semana. Y el pobrecito, qué lástima. Aquí había rosales, fíjate. Bueno, pues yo estaba retratada un poquito más para allá. Pero sí, aquí entre esto y esto me pusieron un cajoncete. Este árbol no estaba. Yo digo que estas puertas no son las mismas, ¿o sí? ¿Qué te parece a ti? Yo eso no tengo, no recuerdo, cierto, con certeza no. Yo tampoco me acuerdo. Aquí a la izquierda estaba el despacho, Sí, sí. la mesa está en la sacristía. Sí, aquí sí. Fíjate qué puertas más antiguas. Qué lástima, qué lástima, Fíjate, qué lástima. Y aquí eran, aquí
Y aquí había dos dormitorios. Que las de dentro ese de otro, otro, dentro de otro, sí, Fíjate. sí, sí, sí. Todo está, qué pena. Esto era una Esto- cocina. La cocinilla que tenían donde Ah, pisaban. una cocinilla, Y sí. aquí la escalera para subir a la cámara, para subir a la cámara. Mira, fíjate cómo está el techo y todo lo que Todo lío, Pero esto era la cocina, todo está todo. Y como estaba antes, ¿te acuerdas, Emilia? Pues sí, me acuerdo. Madre mía. Fíjate el patio este, ¿eh? Qué lástima, fíjate. Y aquí hay un pozo, mira. ¿Te acuerdas del pozo, Emilia? Yo me acuerdo mucho del pozo también. No te asomes al pozo, me decían. No había servicio, y ahí tendrían un servicio, un váter, ¿te acuerdas tú? Pero un váter con eso de tabla. Y son 77 años los que han pasado. Me ha dado una impresión muy emocionante al ver la casa, la diferencia que hay ahora a entonces, que han sido 77 años lo que han pasado, ¿eh? Y hay una diferencia enorme. Todo esto era una preciosidad, rosales y toda una limpieza que había. Era alegría y tristeza al mismo tiempo, porque era recordar lo mucho que yo tenía aquí en esta casa, ese cariño tan grande que recibía de todos ellos. Y yo, pues mire, me emociona, la verdad, mucho, muchísimo. Era muy alto y con mucho respeto, le teníamos mucho respeto, difundía mucho respeto y mucho cariño. Y él por aquí se paseaba, para allá, para acá, rezando, leyendo sus libros. Me recuerdo de verlo ahí en el extremo del jardín del patio, lo recuerdo ver sentado en la silla con su breviario y le decía yo, ¿es que tú lees en el libro negro? Como era un breviario, dice, sí, yo es que era muy cargantina. Muy exigente en lo de la iglesia, eso sí. Yo de niña entré con una manguica corta y dije, oye, que a la iglesia no se entra con manga corta. Y cuando veo ahora lo que veo, digo, si lo está haciendo, ¿qué dirás? Íbamos a la catequesis y yo le decía yo, don Bartolomé, hace mucho calor, ¿eh? Y dice, ¿tienes calor? Digo, sí. Y digo, ¿puedo pasar un poquito y estarme en la iglesia? Dije, bueno, pasa. A la catequesis con él y no me podía estar quieto. Me decía, estate quieto que te voy a dar un cachete. De todas esas cosas me acuerdo. Y cuando me daba las estampas, su madre cuando me daba caramelos, la mujer se entraba la mano al bolsillo, estaba pendiente del bolsillo y me daba los caramelos la mujer. Las queríamos muchos. Esta es la foto de mi primera comunión, retratada aquí en el jardín de don Bartolomé, aquí en su patio. Y aquí sus hermanas me pusieron en fin, me arreglaron y aquí me hicieron la foto de primera comunión. Y él fue a la iglesia a por un crucifijo que tenían en una vitrina que era de platino y oro, y él me lo puso en las manos y me dijo, toma, cógelo, te lo doy, te lo pongo yo. Y me lo puso entre las manos y está aquí en esta foto. Esta es la muñeca que me regaló el beato don Bartolomé cuando yo era una niña. Y la conservo con mucho cariño y mucho amor.
Mi nombre es Alberto Soria Jiménez, soy monje sacerdote de la Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos. Mi parentesco con el beato es resobrino de primo hermano. Mi madre me comentaba que ella desde que yo era pequeñito pues rezaba para que yo fuera sacerdote. Mi conocimiento del beato empezó realmente casi en vísperas de la beatificación, en 2007, que yo ya había sido ordenado sacerdote. Realmente fue muy tardío. Ahora, yo pienso que posiblemente pues, su intervención en mi vocación pues, seguramente fue muy importante. Él vivía solo para su sacerdocio. En 18 años de sacerdote no llegó al mes de vacaciones. Decía que por una comunión que se perdiera él no quería nunca faltar. Hacía de campanero, de organista, de sacristán, de sacerdote, todo siempre para que el culto se dignificara lo máximo posible. Su única afición era cultivar los rosales, con el fin de tener siempre flores para su sagrario. Pues cuanto más leo, veo que su vida es muy ejemplar en todos los sentidos. Yo pienso que él, seguramente, si no hubiera sido mártir, de todas maneras habría sido santo. Como católico, pues debo intentar conocer la vida de aquel santo que ha tocado mi corazón. Pero además, como familiar directo de él, como resobrino de primo hermano, pues me siento en la obligación de intentar conocer y difundir la vida del beato para que lleve a otros a Dios y consigan la salvación eterna y se produzcan muchos frutos de santidad. Antiguamente, si querías estudiar para sacerdote, tenías que irte lejos, nada más y nada menos que a Toledo. En este seminario, ¿qué recuerdos? Entré siendo un niño y me fui hecho un hombre. Miren esta foto, a ver si me reconocen. Es más o menos de aquella época. El beato Bartolomé viene desde Riópar, que es su pueblo natal, septiembre de 1907, hasta marzo de 1918, que será cuando se ordene sacerdote, pasa aquí pues una buena parte de su vida. Al venir aquí al seminario, al seguir y al saber que se ordenó, pues estamos convencidos de que venía con una convicción, que era un niño aplicado, que se hablaba de su buen comportamiento en el seminario, de cómo crecía. Claro, pues te vas con 14 años y según vas viniendo cada verano, pues en el pueblo te ven como maduras, ¿no? Tanto en edad como físicamente, ¿no? Así que le van viendo, por decirlo así, los testigos dicen cómo se va haciendo un hombre. La vida del seminario, después de 100 años, pues continúa prácticamente igual. Desde el principio de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando sonaba el timbre, cuando sonaba entonces la campana para despertarse, pues acudían a las primeras oraciones, ahora llamamos laudes, los primeros rezos que se hacían. Entonces no había tanta costumbre de rezar la liturgia de las horas como se hace ahora, pero bueno, para las primeras oraciones y para participar en la misa de primera hora. Luego, pues como una jornada de un estudiante normal, a lo largo del seminario menor y del mayor, tanto los primeros años como después, pues con clases toda la mañana. De la mañana con clases, se repartía con estudios por la tarde, pues el momento de comedor, mucho deporte, siempre se ha utilizado el deporte para pues, desfogar todas las horas de estudio y de trabajo. Cuando terminó de seminarista, pues hubo varios obispos que quisieron ficharlo. Bartolomé tenía una capacidad superior. No hay tanta documentación respecto a compañeros o a profesores, pero sí que la gente del pueblo, que a veces bueno, pues es más sencilla, pero también sabe ver las cosas de otra manera, veían y hablan de él como alguien muy preparado teológicamente, con dotes en la oratoria para la predicación y con mucha delicadeza a la hora de transmitir todo lo que él había aprendido, ¿no? Fue el número 1 de la clase. Realmente, ya incluso antes de ir al seminario, en el pueblo, o el último año de la escuela, decía el maestro que no sabía qué le podía enseñar, porque sabía tanto el alumno como el propio maestro, ¿no? Que es un meritísimos detrás de otro meritísimos, ¿no? El meritísimos es el sobresaliente, ¿no? Ahora tenemos eso del sobresaliente cum laude, pero son las mejores notas, ¿no? Siempre en los últimos años
pues estudió con una beca. Dicen que cuando se presentó para la beca, pues cuando otros compañeros suyos seminaristas vieron que él se presentaba, directamente se salieron del aula, porque ya daban por descontado que la beca iba a ser para él. Antes de marcharse del seminario, Bartolomé sufrirá pues, un dolor muy grande, como fue la muerte de su padre. En enero de 1918 fallece su padre, pero es que en marzo de 1918, el día 16 de marzo, se va a ordenar sacerdote. Y lo que se hacía entonces era una fiesta grande en el pueblo, con la banda municipal que iba a la casa a recoger al muchacho, se iba hasta la iglesia, se celebraba con toda solemnidad la misa, luego había un convite para todo el mundo, ¿no? En el caso de Bartolomé, celebrará la misa seca, como se solía decir, sin cantos ni nada, él solo aquí, pues se supone que con otros compañeros, y de ahí esperará a recibir su primer destino, que será Elche de la Sierra. Llegué en la primavera de 1918. En Elche de la Sierra estaré año y medio más o menos. Después pasaré 6 bonitos años en Balazote y antes de acabar en Munera pasaré un año en El Bonillo y otro más en Peñascosa. Estamos en Munera, pueblo de la provincia de Albacete. Los habitantes que podría tener Munera en aquellos tiempos, 6.000, 6.500 habitantes. Es el pueblo en que el beato Bartolomé llega en el año 1927, venía de Balazote, su anterior destino. Rápidamente se gana la población, porque realmente era un sacerdote ejemplar. Esta es la iglesia de San Sebastián de Munera. Aquí estuve 9 años como párroco. Aquí bauticé, di catequesis, comuniones, casé y hasta enterré a muchos vecinos. Tristes y alegres momentos al mismo tiempo. Esta quizá es la que más me marcó, la que más tiempo estuve de todas, y con una misión, que todos conociesen la palabra de Dios. El beato Bartolomé era desde luego inmensamente religioso y sencillo y amable con la gente, preocupado por los pobres. Alto, muy guapo, muy apañado era el hombre. Yo venía muchas veces ahí a la casa de él, me daban flores. Como era pequeñota veníamos ahí muchachas a jugar. Se pasaba horas y horas ante el sagrario como si estuviera en éxtasis. Que antes de celebrar la misa dice que no hablaba con nadie, solo estaba pensando en lo que tenía que hacer y en la devoción que tenía por la Eucaristía y por la Virgen. Era una persona muy respetuosa y muy exigente en las cosas de la Iglesia. Esto es una estampa que cuando tomábamos la primera comunión nos daban una estampa a cada chiquillo que la tomaba. Y a mí me dieron esta. Munera el día 29 de abril de 1934. No me acuesto ninguna noche ni me levanto y yo lo tengo en la mesa de camilla, tengo una estampa de él. El 25 de julio, Albacete cae en manos de los milicianos. Y en Munera, lo mismo que en muchos lugares de la provincia, también comienza a haber mucha tensión. Aquí en Riópar llega la noticia, como en todos los pueblos de alrededor, y la familia de don Bartolomé teme por la vida de él. Y por eso, entre 2 o 3 primos de aquí del pueblo de Riópar, deciden irse a Munera a buscarlo a don Bartolomé para poder traerlo a Riópar y esconderlo aquí en Riópar, como hicieron en otras localidades con otros sacerdotes. Y él dijo que el capitán era el último que abandonaba el barco y que no iba a abandonar aquello, pasase lo que pasase. Yo no dejo mis ovejas, mi sitio es este y de aquí no me muevo. Con eso está dicho todo, ¿no?
26 de julio llegan los milicianos a Munera, se toman el control del ayuntamiento de Munera y toman también la iglesia parroquial de San Sebastián y la hacen un cuartel de tipo de policías donde encarcelan a la gente. Llegan los milicianos, le piden las llaves para un asunto inocuo, o sea, para algo sin importancia, y realmente lo que encubrían era una aberración. Van a buscarlo a la casa y atados de manos lo sacan de la presencia de su madre y de sus hermanas. Cuando vinieron los milicianos, la madre no le dejaron salir de aquí. Y la madre salía a despedirlo y dijeron, usted ahí. Ya le ataron las manos en la espalda y se lo llevaron. Cuando pasó con las manos atadas, pues también lo vi. Me enfadé muchísimo porque yo no quería que lo sacaran. Iba, sabes tú, un montón delante de él y detrás iba a la calle llena. De escopetas iban y pistolas de todo llevaban. Pero no pude tampoco estarme así porque es que no me dejaban. Y lo llevan a la prisión, a la misma iglesia, a la sacristía, donde es encarcelado con otras 30 personas. Cuando llega preso el beato Bartolomé, les pregunta qué es lo que hacían allí. O sea, estaba el recinto con todos los presos allí y dice, es que no sé nada, dijo el beato. Dice, me han pedido declarar, me han pedido las llaves de la iglesia, para un simple trámite y no sé nada, desconozco el motivo. En realidad no sabía el beato que ahí empezaba su martirio. Lo llevaron allí en lo que era la sacristía y estaba, no quisieron siquiera que le llevaran la familia, que le llevara un colchón para echarse ni nada, sino que en la misma piedra que ahora se conserva, que estuvo allí tendido. Fue un hermano mío pequeñote que fue a llevarles agua y lo encerraron no sé cuántos días. Esa noche del 27 no pasa nada. Pero al amanecer del 28 comienza toda la tortura o el martirio de don Bartolomé. Y realmente fue muy duro. Si no recuerdo mal, pues fueron alrededor de 2 palizas diarias y el último día 3. Lo tiraron varias veces del púlpito, cayendo sobre los bancos de la iglesia. Que blasfemasen contra la Virgen, que blasfemasen contra los santos, que si no tal, y él jamás. En esos momentos renegás de Dios, criticás a Dios, blasfemás, decís cualquier cosa para hacer una descarga tensional de tu físico, de tu alma, pero él no. El beato Bartolomé en sus últimos días pues sufrió mucho, o sea, ya no solamente fue el sufrimiento físico, sino también fue el sufrimiento de ver cómo todo su trabajo de años, de dignificar el culto, de que todo estuviera bien, los ornamentos, los vasos sagrados, las imágenes, restaurar, manteles, todo eso en pocos días lo destruyeron. Cosas muy malas que le hicieron hacer, porque quisieron que le dieran agua y no le dieron agua, sino que se orinaron encima de él y todo lo malo, todo lo peor que pudieron hacer. En una de las últimas palizas que recibe el beato, llega en estado de shock, con el vientre abultado. Parece ser que el vaso le había reventado. Y finalmente, cuando está en los últimos momentos, le coge las manos a uno de los soldados que está junto a él, le pide perdón por si había hecho algo mal y a la vez también le dice, yo te perdono. La madre se quedó rezando y llorando. Llamó a sus verdugos y de uno en uno les estrechó la mano. Les besó las manos y les dijo que les perdonaba. Y los demás, yo creo que parece ser que se les saltaron las lágrimas, dice a los verdugos, a los que lo habían estado maltratando, porque claro, vieron exacto, después de lo que le hemos hecho y lo que eso, ahora nos perdona y nos besa las manos. Cuando estaba la madre de don Bartolomé, estaba en una habitación sola, la mujer, dejarme a mí, dice que yo tengo que estar aquí rezando, tengo que estar rezando, dejarme. Y estando la mujer rezando, la oyeron decir, ¡ay, hijo mío! Y salieron las hermanas. Dice mi Bartolomé que ha venido a verme. Y de momento dice, ya no lo veo. Murió eso, a fuerza de golpes y de maltrato. Sí.
murió de las brutales palizas que le propiciaron, y lo más conmovedor de todo es que murió perdonando. Los milicianos se llamaron en la puerta y nos dieron la noticia. Me acuerdo que mi madre cerró la puerta con mucho aire. Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que se ha muerto don Bartolomé, que se ha muerto don Bartolomé. Lo sintió mucho todo el pueblo. Pasó lo que pasó, no debió de pasar, pero mire usted, así fue. Ha sido la beatificación más numerosa en la historia de la Iglesia Católica. Han sido 498 mártires, en su mayoría religiosos, víctimas de la persecución religiosa desencadenada durante la Guerra Civil Española. Ya está el Vaticano para seguir esa ceremonia. Se han desplazado 30.000 personas. Recuerdo que madrugamos muchísimo, nos levantamos a las 4 de la mañana para coger sitio en la plaza de San Pedro. Que llevan años, décadas, esperando este momento de la beatificación. La chica que estaba muy cerca de mí era un grupo de toreros y entonces tenían una pancarta con la foto del beato. Fue llegar a la chica y decir, ¿puedo compartir contigo un momento este cartel? Y el hecho de levantar allí al beato pues, fue un momento muy jubiloso para mí. El Santo Padre proclama beatos a 498 mártires que derramaron su sangre por la fe en España. Es impresionante realmente cómo el beato Bartolomé es capaz de mantener la entereza, de no huir. Aunque se le ofreció la posibilidad, o tenía la posibilidad de haber salvado su vida, no lo hizo. Él prefirió morir por Cristo, morir por su fe, antes que renegar de ella. Quería lo mismo al pobre que al rico. Era buenísimo y lo queríamos mucho, pero claro, nos lo quitaron con mucha pena. Murió por ser cura, por no querer renegar de su fe frente a los que le pedían que lo haga. Que él no era para este mundo, él nació para subir al cielo. El mártir muere feliz, muere siempre feliz porque tiene la conciencia clara de que con su sangre va a lavar todos sus pecados y va directo al cielo. Uno de los escritos que recoge el Aposicio habla de una carta que él envía a unos amigos en el pueblo, hablándoles de la maravilla que es la catedral, y la frase es muy curiosa, os lo leo textualmente. Cuando en la tierra y de manos de los hombres es esto, ¿en el cielo qué será?